Y ahí estamos, matando líderes sociales a la velocidad que el narcotráfico dice. Ellos tienen una zona del país en las que el Estado no es capaz de evitar esos repugnantes asesinatos. Hola, soy Nicolás Rivera y has dado play a La Interview, un podcast donde amamos las entrevistas y los personajes con matices. Nuestro invitado de este episodio es Alberto Casas Santamaría, sinónimo de cachaco, pero también de lucidez, humor y experiencia. Casas o Doctor Alberto, como le dicen a diario los protagonistas de los hechos noticiosos en radio, acaba de publicar Memorias de un pesimista con la editorial Intermedio Editores, un libro fascinante donde recuerda su vida que está llena de episodios privilegiados de la historia política de Colombia, pero también plantea una hipótesis interesante, y es que hemos vivido como nación entre el sí y el no prácticamente desde la independencia. En este episodio hablamos de la enorme influencia de Álvaro Gómez Hurtado en su vida, de los males históricos que aquejan a nuestro país, de periodismo y radio y otros temas. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Instagram y Twitter como @interviewpodcast. Y recibimos cualquier comentario, historia o sugerencia en lainterviewpodcast@gmail.com. Bienvenidas y bienvenidos. Doctor Alberto, pues principiemos, diría usted, por este tema de la pandemia. Quisiera saludándolo muy especialmente y agradeciéndole que esté con nosotros en el programa. ¿Cómo lo ha tratado el encierro? ¿Cómo va este confinamiento? Divinamente debo reconocer, básicamente porque comparando a otras personas que no tienen las mismas facilidades que tenemos los que podemos vivir, comer y estar sanos, es suficiente para que uno se dé por bien servido. Doctor Alberto, el motivo de esta entrevista, que es su más reciente libro, sus memorias, quisiera antes de hablar de los temas del libro, preguntarle, además del escritor Juan Esteban Costaín, ¿qué finalmente lo terminó de convencer de que debía escribir sus columnas y desde hace cuánto venía planeando esta idea? Bueno, desde mucho tiempo atrás trato de opinar de alguna forma en las columnas que tengo o en los programas periodísticos a los que pertenecí y que pertenezco. Entonces, siempre rondó la necesidad de referirme a unos aspectos que la vida me permitió vivirlos, enfrentarlos, y que no lo hacía porque me parecía que ese tipo de referencias a la vida personal pues eran como presuntuosas y un poquito antipáticas, porque hablar en primera persona no es fácil. Entonces, nunca las había perfeccionado. Hasta que Costaín me insiste de la manera que lo digo en la introducción, y entonces pues se juntó el hambre con las ganas de comer. ¿Y cómo le fue, doctor Casas, en ese proceso de escritura? Recordar sus años, sus primeros años, las referencias a Álvaro Gómez, dejar de pronto algunos temas por fuera, por términos de espacio, extensión. ¿Cómo le fue en el proceso de escribir el libro? Difícil. Es difícil porque yo soy muy autocrítico y entonces es más lo que desecho que lo que continúo. Entonces sufría mucho por eso, porque cuando iba a revisar lo que estaba hecho, como que no me gustaba y siempre aplazaba la definición del libro, pues hasta que la editorial me dijo, óigame, ya no más. Tenemos que salir la próxima semana, y entonces se me acabó el plazo y bueno, me lancé al ruedo. Hablando como tal del libro, quisiera empezar por esos años de formación. En su casa de la Candelaria llegaban inevitablemente figuras del conservatismo, grandes líderes políticos y religiosos, pero quisiera preguntarle, además de la herencia política de su padre, ¿qué lo llevó finalmente a ser conservador? ¿Qué ideas, qué rasgos del conservatismo, qué ideas, diría después Álvaro Gómez, del talante conservador lo cautivaron a usted? Básicamente las
intervenciones de Álvaro Gómez que me llevaron a entusiasmarme, ya no por influencia de mi padre, que tenía pues una cercanía, como está dicho, a Laureano Gómez, sino porque Álvaro me pareció muy atractivo, me pareció moderno, me pareció elegante y empecé como a leer las cosas que teníamos para buscarlo y realmente me sentí como llamado, como las personas que se meten a ser curas. Me pareció que era eso lo que más me gustaba, lo que más me interesaba. Y empecé a ir a las barras del Congreso y ahí me tocó ver un parlamento fascinante, un Congreso lleno de figuras de una importancia intelectual indiscutible, a diferencia de lo que pasa hoy, en el que prima la fuerza electoral del parlamentario sobre su formación intelectual. Recuerdo, por ejemplo, el debate de Alzate Avendaño contra la representación laureanista, contra la parlamentaria Isabel Valserra, una cosa, pero como de teatro, maravillosa. Y en el Senado, Tobar Concha, que llevaba tablero, le hizo un debate al ministro de Agricultura, como si fuera una cátedra. En fin, ahí estaban pues Carlos Lleras y Chandía y luego los nuevos parlamentarios del MRL, Álvaro Uribe Rueda, Salazar Santos, todos unos oradores maravillosos y, como le digo, muy intelectuales. Entonces, la mezcla de esas dos cosas, la política como actividad respetuosa y llamativa y el interés programático por las cosas que ya decía Álvaro, pues me llevaron a considerarme miembro del partido por voluntad propia y dedicarme a lo que me dediqué cuando el tiempo y la edad me lo permitieron. Antes de hablar de Álvaro Gómez, quisiera, doctor Casas, hablar de una imagen fascinante, un episodio de la historia que han dicho muchos que es un símbolo de lealtad y de amistad más allá de la política, y es don Vicente Casas Castañeda llevando el brazo con un paraguas a Laureano Gómez en el año 53, una imagen memorable. Yo quisiera preguntarle, ¿usted habló algo de ese episodio con don Vicente o qué se pensaba en su momento de eso que le ocurría a Laureano Gómez, que finalmente mucha gente lo dejó solo? No, realmente no, yo no supe del episodio hasta que pasó. Cuando él volvió del aeropuerto, muy impactado por la tristeza que lo embargaba, pues contó que había estado en el aeropuerto y que había pasado lo que pasó y que naturalmente era pues para él un acto común y corriente, pues él no estaba haciendo nada extraordinario, distinto de manifestarle a Laureano su fidelidad, su lealtad, su admiración de siempre, pues porque la relación entre ellos era cercana, no tanto como la gente supone, pues que fueran contertulios y que el doctor Gómez le consultara, ni muchísimo menos. Había una afinidad literaria porque pues ambos pertenecieron a una academia de estudios que mi tío Joaquín había fundado cuando ellos estaban muy jóvenes, que se llamó la Academia de Caro. Y en esa academia desarrollaron una cercanía que fue la que él cultivó siempre sin ningún interés. Mi padre estuvo en política relativamente muy poco, fue parlamentario por unos pocos días cuando cerraron el Congreso y de resto ocupó algunos cargos en la administración en Boyacá y en Bogotá, pero su relación con Gómez fue mucho más de admiración y de cercanía intelectual que una reunión de sociafílica, dijéramos. Sin embargo, como está en la fotografía que aparece en el libro, en las bodas de plata de mis padres, siendo el presidente, tuvo la amabilidad con mis padres de concurrir a la reunión que se hizo para conmemorar esa fecha que, como usted ve, es una familia muy grande de mucha gente.
Ujú. Y ahí no hay sino familia. Distinto del doctor Laureano Gómez y de su señora doña María Hurtado, todos los demás somos hermanos o sobrinos. Doctor Alberto, ¿cómo es eso de que usted cambió el estudio del derecho por la política, además sin arrepentimientos? ¿Nos puede profundizar un poco en ese momento de su vida? Sí, claro. Imagínese usted que yo, estando en la universidad, me interesé mucho por la cátedra de Derecho Público, es decir, filosofía del derecho, derecho constitucional, derecho administrativo, pero lo demás sí me aburría un poco, el derecho laboral y el derecho penal y el procedimiento. Y yo ya estaba pues ocupado en labores proselitistas y entonces, pues fui descuidando en realidad el interés por el derecho y yo me volví como amigo de los profesores porque pues ya aparecía de golpe en las noticias y mi profesor de Derecho Constitucional que fue Luis Carlos Sáchica, un magistrado, fue presidente de la Corte, en esa época trabajaba en la Contraloría General de la Nación y entonces pues a él le interesaba hablar conmigo y en fin, yo ya me acerqué mucho a los profesores y terminé llegando a la conclusión de que para mí era más importante eso que el derecho y pues me dediqué las 24 horas a la política y terminé en la Asamblea de Cundinamarca, que en esa época pues tenía figuras muy representativas y para mí era una atracción muy llamativa. La razón por la cual me dejé los bigotes fue por eso, porque no tenía la edad suficiente para cumplir con el requisito y me daba susto que demandaran mi elección. Entonces me metí de lleno. Recuerdo haberle hecho un debate al gobernador de Cundinamarca de ese momento, que era Francisco Plata Bermúdez, y fue pues un discurso muy fuerte, muy beligerante, las barras llenas de empleados, naturalmente, de amigos del gobernador, y fue muy duro realmente y muy exitoso para mi carrera personal, y entonces pues ya no volví a hacer nada distinto. La influencia de Álvaro Gómez es fundamental y evidente, está descrita en todo el libro. Y quisiera preguntarle un poco para profundizar sobre Álvaro Gómez y usted, ¿qué es lo que más recuerda de él a nivel personal? La relación que hubo entre ustedes dos, sobre lo público se conoce mucho, pero a nivel personal, hablábamos ahorita de la elegancia, del talante, de la visión, del modernismo, pero un poco más de esa relación entre ustedes dos. Mire, él se convirtió en mi profesor, en realidad, porque su cultura era tan amplia que la información que tenía sobre todos los aspectos, aún los menos importantes, como el entretenimiento. Entonces, él tenía un lema que era el de que para el periodista no había nada que fuera fundamental, por lo que fuera, no se necesitaba que fuera de un altísimo nivel intelectual el episodio que el periodista estaba cubriendo, porque no había nada que pasara desapercibido. Y le ponía mucha importancia a la pie de foto para que la información que acompañara la fotografía dejara satisfecho al lector y solo dijera lo que le interesaba al lector y no a uno como periodista. Y ya pues con el tiempo, para mí, si usted me pide un episodio en particular, pues tuve el privilegio de recorrer una parte importante de Europa en automóvil con él y su familia. Bueno, no le pinto lo que era eso, porque conocía la historia tan perfecta, con tanto detalle, que por donde íbamos pasando en la carretera o a las ciudades que llegábamos, había prácticamente clase, pero no clase, sino conversación. Eso era pues tomándose alguna cosa, un lamparazo. Y entonces todo lo que él enseñó, todo lo que él contaba era de película. Entonces ese como episodio es el que más recuerdo, incluyendo como detalle simpático la casa que habitó cuando fue embajador en Suiza. Y en esa casa nació la hija
de él, María Mercedes. Entonces fueron a la casa y a reconocerla, que era pues una casa donde había unos señores que no tenían ni idea quiénes éramos nosotros. Y en fin, fue como una época para mí muy importante. Eso fue después de las elecciones en las que Barco nos derrotó de manera muy amplia. Recuerdo solo un detalle que además consta ahí en cuenta en la biografía de Álvaro Gómez, que incluso el doctor Álvaro Gómez llegaba temprano para la sociedad europea, incluso era más puntual aún el doctor Álvaro Gómez, llegando a los encuentros diplomáticos que le tocaba asistir, ¿no? Él era muy exigente en materia de puntualidad, le parecía terrible llegar tarde y no le gustaba a la gente que no le cumplía la hora prevista. Habría un detalle que lo pinta perfecto. Cuando él hacía una recepción en su casa, invitaba a los políticos a las 6, a los amigos a las 7 y a los diplomáticos a las 8 y todos llegaban a la misma hora. Doctor Alberto, sin embargo, es evidente la injusticia de la historia con Álvaro Gómez y yo quisiera preguntarle, profundizar sobre por qué la imagen de Álvaro Gómez siempre estuvo inevitablemente asociada a Laureano Gómez y se perdieron de alguna forma las apuestas alvaristas que eran modernas en el mejor sentido de la palabra. Incluso yo recuerdo una columna de él de los años 70 del siglo, perdón, hablando del tema de drogas, ¿no? Una visión tremendamente avanzada para la época. ¿Por qué cree que pasó eso con la figura de Álvaro Gómez? Bueno, primero le diría, Fabi, que se necesitó que lo mataran para que el país le reconociera todas sus virtudes y que todavía se siga recordando las enseñanzas de Álvaro por los dirigentes del M-19 y del Partido Liberal y tal, de sus adversarios, más de sus adversarios de lo que recuerdan sus propios copartidarios. La razón de ser, evidentemente, como usted lo sugiere en su pregunta, fue la necesaria relación que existió entre él y su padre, porque a Álvaro, le tocó manejar las dificultades que enfrentó su padre. Y la gente no olvida los años del enfrentamiento que conocemos como la violencia, en los que liberales y conservadores se enfrentaron de una manera tan beligerante que se asocia esa beligerancia a los hechos de violencia, lo cual pues es una, como dicen los franceses, una boutade, es una barbaridad, porque el Frente Nacional se hizo para resolver ese problema y el país consideró que esa era una página que había que olvidar y el único responsable que quedó de ese enfrentamiento fue el doctor Laureano Gómez y esa herencia que todavía se ve con frecuencia en contra de él, naturalmente sus enemigos se la achacaban a su hijo Álvaro. Cuando Álvaro cogió la fuerza suficiente para ser candidato presidencial, le recordaban todo el tiempo la sangre que llevaba en las venas, pues que naturalmente eran las de su padre, y obviamente yo, que tenía que ver con la comunicación, le pedía que actuara con mayor prudencia frente a lo que significaba declararse orgulloso de ser hijo de su padre, pero bastaba que yo le dijera eso para que con mayor énfasis en el discurso del momento él arrancara invocando la memoria de su padre que le había enseñado a defender la pura doctrina y demás. Entonces él no quiso jamás hacerse perdonar el hecho de ser hijo de Laureano Gómez y estaba dispuesto a que eso le costara lo que le costó. Doctor Alberto, para el tema del libro tengo una pregunta que tiene que ver con el título y es que, permítame volver al título que es muy atractivo. Quienes lo conocen dicen que usted es un tipo con buen humor, conciliador, que tiende puentes y consensos y no sé, doctor Casas, si en el fondo de todos modos esas características no sugieren también un tipo optimista de alguna forma. Sí, Nicolás, sí, le agradezco mucho el comentario además. Pues yo sí soy, como se deriva de la esencia del libro, un creyente del mecanismo de los acuerdos.
de los procesos de paz, de fórmulas que le permitan al país discutir con la beligerancia que sea necesaria, pero sin violencia. Y entonces, pues, dijéramos que esa cara es una cara de alguien que cree que el futuro debe ser mejor de lo que es. Pero igualmente soy muy duro en el análisis de la enfermedad que padecemos. No soy capaz de desconocer los síntomas peligrosos que tiene el paciente. Tiene mal el corazón, tiene mal el hígado, tiene mal los riñones y a veces le funciona correctamente la digestión y entonces nos alegramos que ya nos sentimos. No, el país mientras no resuelva que se requiere una gobernanza de partidos organizados y no de la montonera que tenemos actualmente, no superaremos las dificultades o las enfermedades a las que me referí. Mientras los partidos no vuelvan a ser, como dijo Álvaro Gómez, partidos políticos de verdad en que sus programas estén por encima de la colaboración burocrática, no hay manera de resolver los problemas que nos afectan y entonces, claro, cada vez que meto en el microscopio el examen del paciente me sale pues un resultado que no me permite ser optimista. Y como lo he dicho, los presidentes con los que he tenido que tratar pues saben muy bien que yo tengo una manera muy dura de analizar la situación y entonces en realidad fueron ellos los que me pusieron el título desde hace muchos años y yo lo que estoy es recogiendo ese mote con el cual muchas personas me califican. De esa respuesta, doctor Alberto, se desprenden dos preguntas que tengo y es la primera, y también está a lo largo del libro, es esa idea del sí y el no, que no se reduce a la reciente negociación entre el gobierno y la FARC, sino que es un tema, dice usted, pues desde el siglo XIX hemos estado debatiéndonos entre ese sí y el no como país, pero según su respuesta entiendo yo de alguna forma, en esa misma línea pesimista que yo comparto en términos de aterrizaje y de realidad, estamos condenados, o sea, el país está condenado a que esto seguirá así de picho, pues. Sí. Sí, me gusta que utilice la palabra. Pues es que mire, Nicolás, el hecho de que el día del nacimiento de Colombia, el mismo día, nos estuviéramos dando en la jeta en la forma que nos dimos en la jeta en la Plaza de Bolívar, que pues obviamente en esa época no era de Plaza de Bolívar porque Bolívar no existía, el 20 de julio de 1810, pues es evidente que, como dicen en la W, mi compañero Yamit Palacios, por el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. Entonces arrancamos de entrada peleando entre nosotros de una manera inexplicable. Y esa situación se repite al punto de que muy rápido estamos en guerra, pues es decir, pero no en guerra con los españoles, que era de quienes nos estábamos independizando, sino guerra entre nosotros mismos. Entonces Colombia nace con una pelea entre pobres y ricos, que se tranquiliza a veces cuando las circunstancias obligan a tranquilizarse. No es porque la Constitución o las formas del momento induzcan a hacer el acuerdo. No, es porque la cosa se pone tan dura como se puso con los españoles, que resolvieron hacer los de la pelea un timing. Y apenas nos independizamos, Bolívar organizó, creó la Gran Colombia, ¡pum! Otra vez el sí y el no. Entre Santander y Bolívar a darse en la jeta, pero todavía la República no se había consolidado. Y eso se repite y se repite y se repite. Y pasamos de las guerras civiles a lo que se llama la violencia, absurdo, estúpido. Terminamos la violencia y entonces nos metimos en el Frente Nacional y aparece entonces el narcotráfico y el narcoterrorismo y controlamos el narcoterrorismo, pero no el narcotráfico, y ahí estamos matando líderes sociales a la velocidad que el narcotráfico dice. Ellos tienen una zona del país en las que el Estado no es capaz de evitar esos repugnantes asesinatos. Doctor Alberto, sobre un capítulo de su vida tengo una duda que anexo a este tema que venimos hablando como nación, y es
sobre la agencia de publicidad que usted tuvo, le he escuchado decir que, digamos, esos recursos le permitían, junto a la actividad pública, acompañar, digamos, sus recursos para subsistir, pero digamos que no en todos los casos siempre es igual. Y lo pregunto en el sentido de que ese otro mal encarnizado de la sociedad colombiana, que es la corrupción, el robo de las arcas públicas, es también, como lo veníamos diciendo, estaremos siempre condenados a que haya corrupción en Colombia. Mientras no haya poder judicial, sí. La única manera de evitar la corrupción es con una justicia que funcione. Un Estado que no es capaz de tener justicia, porque obviamente la corrupción no desaparece en ninguna parte del mundo, pero usted necesita tener un poder judicial que le quite al delito su rentabilidad. Si usted tiene unos delincuentes que pagan una cárcel muy cortica o que ni siquiera llegan a la cárcel y se quedan con el beneficio de su delito, pues eso sí no hay poder humano ni sobrenatural que controle ese problema. Porque ¿qué tal la corrupción en Estados Unidos? Pero tienen poder judicial. Allá sí los delincuentes pagan el haber incurrido en el delito. Nosotros no, con excepción de los que mueren en el episodio que los lleva a ejecutar la corrupción, hay mucho delincuente por fuera beneficiándose del producto de su delito. Para ir cerrando esta entrevista, que el tiempo se pasa volando, es inevitable pues no hablar del periodismo, del oficio, que usted lo ha dicho y lo dice en el libro, pues es un oficio encantador. ¿Qué recuerdo tiene de algún episodio especial, de alguna entrevista, de alguna columna que haya escrito, que recuerde, que lo marque mucho en su camino profesional? Pues mire, particularmente hay uno que vale la pena recordar. Fue el cubrimiento que hice de las elecciones del plebiscito en Chile, porque Yamid Amat me envió a Chile para cubrir el evento con Guillermo Rodríguez, a quien aprecio tanto. Y el día de la elección, el día de la votación, entre el sí y el no, hablamos con Yamid como hacia las 5 de la tarde. Y él me preguntó que cómo iba la cosa. Yo le dije, no, pues a mí me parece que esto ya está resuelto. ¿Cómo así? Me dijo. Le contesté que sí, que para mí el no estaba ganando el plebiscito. ¿Cómo así? Eran las 5 de la tarde. Y le dije, sí, yo tengo esa impresión. ¿Y por qué? ¿Cómo lo supo? Le dije, pues yo tengo mi manerita de hacer mis cálculos por mi experiencia política y tomé los datos en unas mesas en distintos lugares de votación en Santiago y la tendencia me da claramente que el no va a ganar. Y sin ninguna previa aceptación de mi parte, soltó el extra. Mucha atención, cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica extra. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. El no gana las elecciones en Chile y empiezo yo pues a sufrir de una manera, pues porque una cosa era una información que yo tenía parcial y otra cosa pues que esto pudiera garantizar ese resultado. Entonces sufrí desde las 5 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche, en lo que finalmente pues se confirmó que era la derrota de Pinochet. Qué maravilloso episodio, doctor Casas. En esa misma línea le pregunto, usted que ha dicho que Yamid pues, es el maestro de maestros y que lo introdujo también a este oficio tan maravilloso, le pregunto sobre el tema de la radio como formato, el tema de la radio como medio de comunicación, ahorita las nuevas tecnologías, las redes sociales. Colombia de todos modos sigue siendo un país muy radial, ha sido uno de los países más radiales del mundo incluso, pero ¿usted cree que estas nuevas generaciones sí escuchan radio, que la radio va a tender a desaparecer un poco, a perder el poder que tiene, o permanecerá? No, yo creo que permanecerá, puede que no mantenga la fuerza que mantuvo la creación del programa que Yamid se inventó, 6 AM, 9 AM, que logró convertirse en el medio más influyente del momento, pero no perderá su capacidad de llegar
a la noticia con mayor rapidez que la televisión. Porque si bien es cierto, la televisión es el medio más fuerte, nunca, por rápido que actúe, le gana a la radio. Puede que haya alguna excepción, pero en términos generales, la radio tiene la agilidad, y sobre todo la radio colombiana, de ser muy rápido en noticias y en deportes. Entonces, no me parece que esa prelación vaya a desaparecer. Tenemos el estilo y fuera de eso hay otro detalle ya pues menos fuerte cada vez, pero que también pesa mucho, que es el automóvil. El automóvil pues induce a que la gente escuche radio y que prefiera cada vez más noticias que sean creíbles, que tengan por parte del oyente respeto, y creo que eso es lo que hacemos. Doctor Alberto, para cerrar esta entrevista quisiera proponer una dinámica que tenemos en este programa, y es que yo le digo un nombre o una palabra y usted en una frase muy corta, o si prefieren una sola palabra, responde. ¿Le parece? Vamos, perfecto. Vicente Casas Castañeda. Lealtad. Laureano Gómez. Doctrina. Alfonso López Miquelsen. Inteligencia. Partido Conservador. En decadencia. Frente Nacional. El pacto más importante en la historia de Colombia entre el sí y el no. Álvaro Gómez Hurtado. La inteligencia más desperdiciada de Colombia para que hubiese ejercido la presidencia. Yamid Amat. El mejor cronista de Colombia que ha tenido el periodismo. Otto Grefstein. La mejor voz de la radio. Julio Sánchez. El inventor de la internacionalización de la noticia en radio. Familia. Fundamental. Sin familia no hay futuro. ¿Y futuro? La familia. Pues doctor Alberto, mil gracias. Como le dije, un honor y un placer para mí. Lo admiro mucho y le agradezco profundamente por su generosidad con nosotros. Nicolás, la he pasado divinamente. Nos faltó un lamparazo, pero duda. Te lo quedo viendo. A ti que has llegado hasta este punto del episodio, te agradecemos profundamente. La Interview es un podcast que mejora cada vez más con la ayuda de los oyentes como tú. Sería maravilloso que compartieras este o cualquier episodio que te haya gustado en tus redes sociales. En Instagram y Twitter aparecemos como @interviewpodcast. Te esperamos en el próximo episodio.